Muy bien, hermanos. Buenos días. Vamos a continuar con el estudio del libro de Gálatas, esta carta preciosa de Pablo a la iglesia de Galacia. Y hemos visto, o hemos mencionado que la carta presenta dos evidencias de la autenticidad del ministerio del apóstol Pablo. Primero, a través de la aprobación de los líderes apostólicos, esta sección del capítulo 2, estamos hablando en razón a ello, la aprobación de los líderes apostólicos, y la segunda es la reprensión a Pedro por su hipocresía. ¿Qué tiene que ver con la reprensión? ¿Cómo esa es una evidencia? Bueno, que Pablo, si no tuviera autoridad de parte de Dios, él tampoco podría reprender a Pedro, quien era uno de los líderes de la iglesia. No podría corregir su mal comportamiento en cuanto a la doctrina de la gracia. Hemos visto en la primera sección, del 1 al 10, la segunda visita de Pablo a Jerusalén. Por allí algunos discreparán y dirán que el capítulo 2 coincide con Hechos capítulo 15. Nosotros partimos y hemos dado las razones por las que no consideramos que Hechos 15 es lo que está sucediendo mejor dicho, Gálatas 2 no es lo que está sucediendo en Hechos 15. Entonces, estamos ubicándonos la primera visita de Pablo post-conversión. Cuidado con malinterpretar lo que estamos diciendo. Post-conversión, después de que Saulo se convirtiera camino a Damasco, a Cristo, pasaron 3 años. ¿Cuánto tiempo? 3 años desde su conversión, pasaron 3 años para visitar en Jerusalén. ¿Dónde tenemos eso? Esa información, capítulo 1, versículo 18. Pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esta visita fue una visita que no tiene, precedentes más que poder, después de su salvación, reunirse con los apóstoles. Después de 14 años, capítulo 2, versículo 1, así que hemos dicho que en capítulo 2, del 1 al 10, encontramos la segunda visita de Pablo a Jerusalén. Eso ya lo tienen ustedes, simplemente estamos recordando. Es la segunda visita de Pablo a Jerusalén. Pastor, ¿y dónde está la tercera? Justamente estamos ubicándola después de haber escrito Gálatas. Terminó Gálatas, sí, capítulo 6, y probablemente ya Pablo estaba pisando Jerusalén, ¿sí? O estaba saliendo a Jerusalén. No tenemos esa información precisa, pero sí podemos ubicar Gálatas antes del tercer viaje de Pablo a Jerusalén. O de repente en el camino llegó, antes de juntarse, por ahí hizo una paradita y comenzó a escribir. Estoy dando opciones, digamos así, pero no tenemos el marco exacto de cuando Pablo escribe Gálatas. Solo tenemos parámetros, y uno de esos parámetros es que escribe antes de Hechos capítulo 15. ¿Por qué? El argumento válido y más fuerte es porque Pablo hubiese mencionado uno de los concilios o una de las reuniones muy importantes para la iglesia como un argumento sólido en Gálatas acerca del judaísmo, y no lo hizo.
Entonces, ese es el argumento más contundente para la postura de que Gálatas se escribió antes de Hechos 15. ¿Alguna vez has gustado de un alimento y te encontraste en la mesa de una familia, unos amigos, que de repente pues tenías una buena relación, pero sabías que esos amigos no se juntaban con otros amigos tuyos? Y de repente llegó un momento en el que estabas en un momento, en una reunión pública, en donde esos dos amigos se sentaron en mesas distintas. Y tú venías toda la semana de comer, de reírte junto a unos amigos, y de repente llega ese momento, esa fecha, y tú dices, yo sé que estos dos no se pasan, ¿no? Entonces, pero querías congraciarte con los otros, y lo que hiciste es saludar de una forma muy fría, y porque estabas con los otros, y le dijiste, hola, ¿no? A esos con que habías pasado la semana carcajeándote, comiendo, disfrutando, siendo muy amigable, pero los vistes ahí, y como sabías que ahora estabas con otros amigos que no lo pasan, lo que quisiste hacer es congraciarte con ellos, y lo único que hiciste es saludarlos fríamente. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que por querer congraciarte con unos, terminaste siendo fríos con otros. Y normalmente esto puede pasar en el mundo secular, pero también pasa en la iglesia. Y lo va a pasar o ha pasado en la vida de los apóstoles. Esta sección del versículo, o esta parte, este párrafo del versículo 11 hasta el versículo 21, Pablo va a decirnos que Pedro visitó Antioquía. Y en esa visita que hizo a Antioquía, donde Pablo estaba ministrando junto a otros líderes, Pedro tuvo una actitud a la que Pablo tuvo que corregir. Una actitud muy parecida a la que he mencionado. Una actitud que, en otras palabras, el término preciso que usaríamos sería hipocresía. Pedro reaccionó de manera hipócrita con un grupo de amigos, porque vino otro grupo de amigos al que de repente le tenía miedo o quería congraciarse mejor con ese grupo. Y cuando vino esos amigos de Judea, Pedro dijo, mejor me quedo con ellos, y saludó a sus amigos de Antioquía de manera muy áspera. Vamos a ver eso el día de hoy. Pablo confronta a Pedro por su hipocresía para congraciarse con los judíos, dejando en claro que tanto judíos como gentiles solo pueden ser justificados por la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje contundente de Pablo. Y me gustaría que puedas acompañarme con una lectura en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pues nos ponemos de pie para leer esta porción de la palabra de Dios. Dice el texto, Gálatas 2, 11 al 21. Y lee con mucha atención. Y lee con mucha atención porque cada versículo tiene un sentido que en la explicación, si tú pasas por alto, no vas a entenderlo. Y si alistamos después en la NBI algunos versículos que te voy a pasar. ¿Ya? Mientras vamos, este mismo pasaje, después.
Muy bien. Empezamos con la lectura. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vuelvo a leer el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cerramos nuestros ojos y hablamos con el Señor para pedirle de Él su guía, su dirección por medio de su Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra. No queremos perder nuestros ojos de la atención de tu palabra. Queremos de manera humilde, de manera sencilla, de manera en la que tú observes nuestros corazones, acercarnos delante de ti para inquirir el conocimiento tuyo, pero sobre todo para ser confrontados por tu palabra, porque podemos estar aquí, podemos estar cayendo en en el mismo pecado que Pedro cayó. Padre, te pedimos que tu Espíritu hoy nos dé el entendimiento, la luz que necesitamos para entender estos textos que vamos a estar estudiando. Padre, dejamos en tus manos, en los méritos de Cristo nos acercamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Uno de los distintivos de la iglesia naciente era que practicaban la comunión unos con otros. Solo para que veas que esto sucedió y no estoy inventando, puedes ir a Hechos capítulo 2. A veces pensamos, ¿por qué vamos a tener comunión con otros? Porque este era un distintivo. No estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo viejo como distintivo en la práctica de las iglesias, que empezó cuando empezó la iglesia. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
generaciones. Versículo 46 del capítulo 2. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Perseveraban unánimes, partían el pan en las casas, ¿sí? Y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Así que uno de estos distintivos en la iglesia naciente era que practicaban la comunión unos con otros. Este valor se fue acentuando más cada vez conforme la iglesia iba reproduciéndose. No solamente en Jerusalén, también en Antioquía, hermanos. En Antioquía, la familia, las iglesias practicaban la comunión. Así que de repente llegaba el domingo y los hermanos se juntaban y agendaban, uy, te voy a visitar tal día, ya vienes a mi casa tal día, ya juntos vamos a almorzar, ya llevemos esto, ya traigamos esto, qué sé yo. ¿Cómo era la forma de generar o agendar? Pero sí observamos que en las casas comían juntos, dice, ¿verdad? Entonces, este valor o este distintivo comenzó a ser un valor acentuado en la vida de la iglesia. Esto se llevó a la celebración de la Cena del Señor y podemos observar en el libro de Corintios que los hermanos, cuando venían para celebrar la Cena del Señor, participaban antes del alimento. Así que venía nuestra hermana Tomasa con su pollito a la olla, no, eso es característico de la hermana Paola, ¿no? Venía nuestra hermana Tomasa de repente con, la última vez trajo sus yuquitas rellenas, ¿no? Y así venía cada familia trayendo su olla con comida, sus viandas. Y entonces comía. Pero algo que habíamos olvidado en el contexto es que la iglesia, las primeras iglesias o las iglesias del primer siglo, estaban conformadas tanto por judíos como por gentiles. Entonces por ahí las familias judías traían su pez, su pescadito, traían su corderito, traían su becerrito, ¿no? Un buen asado. Pero por ahí venía la familia de mi hermano Edgar, ¿no? Ya suponiendo que haya tenido familia, ¿no? Entonces, suponiendo que tiene una familia, esposa, hijos, y entonces venía, él era un gentil, venía con su chancho al palo, ¿no? Con su lechoncito, con su caja china, ¿no? Entonces, él venía nuestro hermano Pedrito, también otro gentil, con nuestra hermana Irene, y traían las langostas, langostinos. Entonces, Pedro llegó en la semana a la casa, Pedro el apóstol, a la casa de un gentil y comía su langostita, su lechoncito. Claro, junto con Pablo fueron visitando a los hermanos. Pablo le dijo, Pedrito, ya que has llegado, te voy a hacer un recorrido a cada casa de los hermanos. Vamos, entremos a sus casas. Así que entraron y de repente entraron a la casa de mi hermano Edgar y vieron ahí el chancho al palo cocinándose para el apóstol Pedro. Y Pedro le dijo, oye Pablo, ¿podemos comer eso? Sí. ¿Qué sabe? Sabe para chuparse los dedos, Pedrito. Así que Pedrito comenzó a comer y Pedrito le encantó el chancho al palo, la caja china, el chicharrón. Fue a otra casa de otro gentil y langostas, langostinos y lo que nunca jamás había probado como judío, estaba comiendo. Entonces llegó el domingo
Y el domingo había celebración. Así que las familias trajeron sus viandas para comer juntos. Y Pedrito había estado, el apóstol Pedro, no se vayan a confundir, había estado de casa en casa, ya se había hecho muy amigo de los hermanos gentiles. Risa por aquí, comida por allá. Y llegó, pero alguien más llegó el domingo a la iglesia. Tocaron la puerta y eran los enviados de Jacobo. Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, había enviado una comitiva probablemente a la iglesia de Antioquía para observar a Pedrito. No. Había enviado una comitiva, así que llegó los hermanos, los discípulos de Jacobo, quizás pero estos eran de origen judío. Y llegaron el domingo y le dijeron: Pedrito, al apóstol, ¿no? Lo abrazaron: siéntate aquí a la mesa, hermano. Pablo nos dijo que hoy hay que traer viandas. Mira, he traído un pececito. Panes sin levadura para hacer dieta, ¿no? Para que no te haga daño. Y Pedrito, que estaba comiendo y riéndose, y ahí estaba la mesa de los gentiles, con su langosta, con su chacho al palo. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, lo que hizo fue ver a los hermanos, y quizás alguno dijo: oye, ¿cómo pueden comer eso, no, Pedro? Sí, ¿cómo pueden comer eso? Pedro dijo: no, yo no como eso. Y comenzó a congraciarse con estos hermanos. Así que Pablo, ¿para qué Pablito, no? Pasaba por ahí, por la mesa de Pedro, y le escuchó decir algo a Pedro. Le escuchó decir: no, ¿quién va a comer? No, nosotros comemos aquí esto. Y Pablo le llamó a Pedro y le dijo: ven, Pedrito, vamos al baño. No, vamos allá afuera, vamos. Y entonces Pablo, lo escribe aquí, Pablo le llamó a Pedro y le reprendió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿qué estás haciendo? Tú, toda la semana, yo soy testigo, hemos comido chancho al palo, jamoncito en el desayuno, y ahora tú estás comportándote de una manera hipócrita. Y eso es lo que estaba pasando. Pedro se comportó de una manera hipócrita. Y vamos a ver hasta qué punto había llegado. Porque, hermanos, no sabemos el contexto o los días, cuántos días fueron, pero lo que sí sabemos es que a esta hipocresía, a esta forma de Pedro, de conducirse Pedro, cayó también Bernabé y algunos otros. Entonces, claro, Bernabé decía: uy, no, mejor me voy al bando de Pedro, porque aquí me agarran los judíos, yo he venido de la iglesia de allá y me quitan el sustento, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Se congració con Pedro. Y entonces Pablo probablemente no solamente le llamó a Pedro, le llamó a Bernabé, le llamó a todos ellos, los sentó, convocó una reunión a todos ellos y les comenzó a exhortar, corregir. Y eso es lo que tenemos en el texto. Si te has dado cuenta, vamos a ver aquí cómo es que estos hermanos, siendo líderes de la iglesia, se habían comportado de manera hipócrita con la verdad del evangelio. Hermanos, la vida cristiana se trata de una vida coherente con el evangelio. Hermanos, si tú has entendido qué es el evangelio, te animo a que tu forma de ver la vida sea coherente con el evangelio. No puedes venir a la iglesia y decir: el evangelio se queda en la iglesia. El evangelio es la forma en cómo vamos a vivir en la iglesia y no fuera de la iglesia. Eso es mentira.
El Evangelio tiene que transformar también nuestra forma de ver las cosas. Trabajamos, estudiamos, nos movemos, nos movilizamos, hacemos compras, soñamos, compramos, hacemos proyectos, planes. Todo eso tiene que ser afectado por el Evangelio. Y vamos a ver en la versión NBI, si Luisito puede proyectar allí. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí fuertemente. Esa palabra resistir significa confrontar duramente. Pablo confrontó duramente a Pedro por su conducta hipócrita, hermanos. A ver, probablemente alguno dijo, pero es Pedro. ¿Quién le va a reprender a Pedro? ¿Quién le va a confrontar a Pedro? Si Pedro tiene la llave, él me puede abrir y cerrar la puerta. ¿Quién? Entonces, acá estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mostrando de esta manera su apostolado, su autoridad. Recordemos que esto es parte de las evidencias de la autenticidad del apostolado de Pablo. Pablo no era cualquier hombre, hermanos. Pablo tenía la misma, si queremos llamarlo así, posición del apóstol Pedro. Y eso es lo que está refutando Pablo, porque habían hermanos que decían, ¿quién es Pablo? ¿Por qué le haces caso a Pablo? Los falsos maestros, ¿no? Y hay gente así. ¿Quién es el pastor? No, ¿quién es ese líder? ¿No? Hay personas que vienen con el mismo argumento de los falsos maestros que se habían introducido en Antioquía y en todas las iglesias de Galacia, haciendo alarde de que porque ellos venían de Jerusalén, tenían mayor autoridad que Pablo, menospreciando a la autoridad. Esta mala conducta, como hemos podido ver en estos 3 versículos, del 11 al 13, influenció a algunos hombres, entre ellos Bernabé. Y la palabra allí, o la frase es, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te ha arrastrado por la calle? Yo me acuerdo que una vez le robaron a mi hermana y la arrastraron en el carro, ¿no? Le arrastraron. ¿Y qué significa eso? Que la jalaron contra su voluntad. Pero acá tiene que ver con alguien que agarra para ser arrastrado, porque no era contra su voluntad, sino que se dejó llevar, se dejó arrastrar por esta conducta, por este proceder errado. Hermanos, hay que entender que en la vida nosotros somos y estamos influenciando. Alguien dijo que somos el resultado de la influencia de todas las personas que nos rodearon a lo largo de toda nuestra vida. El problema es con quiénes nos estamos rodeando. Poder ser sabios también en elegir las personas que nos van a influenciar, van a construir en nosotros una madurez en la vida cristiana. Pero si nosotros nos dejamos influenciar por personas que están andando mal en el Señor, entonces nosotros solo con la excusa, yo he escuchado a algunos, en algunos casos, decir, pero era un amigo que iba a la iglesia, va a la iglesia él, ¿no? Y él hace eso. ¿Yo por qué no puedo hacer? ¿No? Y es la excusa típica de todo joven. Pero él también va a la iglesia.
y está haciendo eso. ¿Por qué no puedo hacer? ¿O por qué no puedo escuchar eso? ¿Por qué no puedo ir a tal lugar? ¿Por qué no puedo tener lo que él tiene? Mira, ese chico que va a la iglesia tiene enamorada. ¿Por qué yo no puedo tenerlo? ¿No? Y es la excusa típica de todo joven. Pero hermanos, debemos ser conscientes que la influencia en el mundo cristiano puede ser buena o mala también. Y en este caso observamos que Pedro en un momento no fue de buena influencia para Bernabé. Bernabé fue arrastrado por el mal accionar de Pedro. Pero gracias a Dios por un Pablo. Porque Pablo corrigió esta mala práctica. Hermanos, en la vida necesitamos Pablos a nuestro alrededor, porque muchas veces estamos congraciándonos con los Pedros, porque muchas veces los Pedros toman influencia y nos llevan a hacer cosas que no agradan a Dios, y necesitamos Pablos para que nos corrija, para que nos redarguya, para que nos muestre el error en el que estamos caminando. Pablo señala que esta conducta de Pedro no era conforme a la verdad del Evangelio. Así que no es un capricho, hermanos. Es importante también distinguir que la corrección no se trata de capricho. No, a mí no me gusta. No, la verdad es que no pienso que no podría ser. No. Se trata de confrontar a una persona con la verdad del Evangelio. Hermanos, muchas veces hemos pensado que el Evangelio es solamente la puerta a la vida cristiana, pero el Evangelio es el camino. El Evangelio es el todo del creyente. Porque el Evangelio expresa cómo o nos llama a cómo debemos vivir ahora en la vida cristiana. Y eso nos damos cuenta porque Pablo le confronta a Pedro no con un argumento personal o persuasivo de él. Pablo le va a confrontar a Pedro con el argumento del Evangelio, hermanos. ¿Y qué le va a decir? Versículo 14, la acusación. Tenemos ahí de Pablo a Pedro. Y yo sé que los dos nombres comienzan con P, así que por ahí voy a confundirme y te voy a decir Pablo, Pedro, al revés. Ya tú ya sabes, ¿no? Que estoy hablando de quién confronta a quién. Pablo a Pedro, ¿ok? Parece una trabalengua ahí con los dos nombres. Pero miren aquí, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo primero que observas aquí? Pablo dejó pasar el tiempo, y esto a veces es un poco incómodo, ¿no? No sé cuántas veces te gusta ser llamado la atención o cuántas veces te gusta llamar la atención. Pero Pablo dice, cuando él se dio cuenta de esto, cuando él observó que Pedro estaba teniendo una actitud errada, lo llamó inmediatamente. La confrontación tiene que ser inmediata. En el momento en que observamos o vemos, hermano, no te sientas mal. A veces en nuestra condición, quizás hoy la sociedad un poquito está yendo a un ritmo más apresurado. Hermano, me gustaría charlar contigo el miércoles. No tengo tiempo el miércoles, pero puede ser el miércoles del próximo mes. Ya, ok, espero hasta el próximo mes. Pero en realidad tenemos que ser tanto intencionales de ambas partes, del que corrige como del que va a ser corregido. Ambos tenemos que disponernos ¿para qué? Para estar en ese momento inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Miren, al final de todo vamos a observar cómo Pedro Dios lo usó de gran manera. Pero tuvo que intervenir un hombre.
Dios usando a Pablo para corregir a Pedro, y Pedro no excusándose en su apostolado y diciendo: Pablo, ¿quién eres tú para corregirme? ¿Quién te crees que eres? No, no vamos a observar eso. A veces algunos hermanos podemos tener más años en la vida cristiana y pensamos que por eso, ¿quién eres tú para decirme qué estoy haciendo, no estoy haciendo bien o mal? Hay que tener mucho cuidado, hay que desarrollar un carácter humilde. Pero fíjate allí, ¿cuál es la acusación? Versículo 14, cuando vi, así que es inmediato, que no andaba rectamente, detectó. Ahora no vamos a ir con un detector de mentiras y vamos a pasar por cada silla, y si encontramos, acá. ¿Y cómo sabes que es que me he comprado un detector y entonces ya sé que estás mintiendo? No, tampoco a ese punto, ¿no? Pero inmediatamente que vio una expresión, un patrón, y yo considero eso, un patrón repetitivo en Pedro. Probablemente Pedro se sentó en uno, con otro, y comenzó vamos a ver más adelante, decirle: no, hermano judío, no comas ese lechón, por favor, ¿ah? No vayas a comer esa langosta. Entonces, vamos a ver algo repetitivo en Pedro, un patrón en él. Cuando vi que no andaba, esa palabra andar tiene que ver con conducta, con un patrón, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. En primer lugar, lo confronta con la verdad del Evangelio. Y tú puedes preguntarte: ¿qué tiene el Evangelio con esto? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con esto? Mucho. Hace un momento decías que el Evangelio no solamente es la puerta, es el camino por donde el creyente tiene que caminar, mantenerse en ello. Y fíjate, cuando observé que Pedro estaba haciendo esto, dice: no andaba conforme al Evangelio, y lo van a ir entendiendo conforme vamos explicando más, pero tenía que ver con una práctica que esclavizaba a los hombres. Hermano, el Evangelio no esclaviza, el Evangelio nos hace vivir en libertad. Y Pedro estaba usando de argumentos que no tenían que ver con el Evangelio, sino que tenían que ver con la ley, para esclavizar a estos hermanos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, así que podemos decir que ya no era solo una visita de un día que él había comido lechoncito, sino podemos ver que Pedro había ya desarrollado probablemente más o por un buen tiempo junto a los gentiles, y ya no solamente comía chanchito afuera, sino comía chanchito en su casa, ¿no? Entonces ya era algo parte de él, ya era algo que era parte de su conducta. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, acuérdense, a la parte de la comida, y no como judío, pregunta: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Claro, llegó al punto de que Pedro ahora en casa todos los domingos comía su caja china, y de repente llegaba y se juntaba con un gentil: oye, ¿y tú ya fuiste circuncidado? Y él le decía: no, Pablo no me ha pedido eso. ¿En serio? Pero va a ser mejor para ti que te circuncides. Además vas a estar seguro, porque eso nosotros lo hacemos. Entonces Pablo ya no solamente lo vio con uno, con otro, vio una conducta repetitiva en Pedro, y lo que hizo Pedrito: tú no puedo pasarlo por alto, vamos a charlar. Y entonces, versículo 15, en esa confrontación,
porque todo esto es el desarrollo de la confrontación, la causa, la razón, digamos así, es lo que sucedió en medio, la base, el argumento, el evangelio. Pero fíjate cómo continúa ese argumento de Pablo a Pedro. Versículo 15. Versículo 15. ¿Qué dice? Nosotros judíos y no pecadores de entre los gentiles. ¿Ya tienes la NBI? Ahí está. Miren, este es NBI, Luisito. Ok, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Que él no era pecador? No. Normalmente el término pecador estaba asociado a los gentiles. ¿Ok? A eso se está refiriendo Pablo. Se está refiriendo porque el término que se usaba para los gentiles eran de pecadores paganos. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley. Se contaminaban con la comida de los ídolos. Vivían prácticas de inmoralidad sexual abiertamente. Por eso es que a los gentiles se les llamaba o se les titulaba pecadores paganos. Entonces Pablo hace referencia a eso en su argumento. No es que él está diciendo nosotros no tenemos pecado. Versículo 16. Le dice entonces Pablo a Pedro, termina diciéndole en el 15, y no pecadores de entre los gentiles, 16, sabiendo que el hombre, sin embargo, ese es 16, sí, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en el versículo 16? Que tanto judíos como gentiles han sido salvos por la fe en Jesucristo. Entonces le hace el argumento a Pedro: Pedro, ¿por qué fuiste salvo? ¿Por las obras de la ley? ¿Las obras de la ley te han salvado, Pedro? ¿A ti, judío, algún judío, la ley lo ha salvado? No. ¿Y a los gentiles qué les salva? ¿La ley? No. La fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué tienes tú que estar llevando a los gentiles a las obras de la ley? Entonces ese es el argumento de Pablo, que la justificación no proviene o no vino, la justificación no vino por medio de la ley, la justificación vino por medio de Cristo Jesús. Y acá comienza con este punto, hermanos, la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? Hermanos, tú y yo estamos o somos delante de Dios culpables, porque todo el tiempo hemos ofendido a Dios y somos hallados culpables, injustos, listos para ser condenados. La justificación o la doctrina de la justificación se trata de que ahora en Cristo tú y yo somos declarados justos, no por nuestra justicia, porque no somos justos en nosotros, sino por la justicia de Cristo, de uno. Y esto va a ser la base para ir entendiendo lo demás. Ese justo tuvo que morir conforme a la ley. Y esto tiene, en esta sección, acuérdense que estamos en una sección doctrinal.
Por lo tanto, es base para nuestra concepción de la fe cristiana. Pablo entonces afirma que judíos y gentiles, afirma que la salvación tanto de judíos como gentiles es otorgada mediante la fe en Jesucristo. Versículo 16 mismo, 17, vamos a observar ahí que las religiones se caracterizan por decirle a usted qué debe hacer para ser salvo. Cuando nosotros observamos cada religión, lo que coincide en todas las religiones, hermanos, es una serie de acciones humanas que el hombre debe hacer para conseguir o alcanzar la salvación. Tienes que bautizarte para ser salvo. Tienes que obedecer los sacramentos, todos los sacramentos. Les vuelvo al ejemplo, estaba conversando con mi primo que se ha entregado al catolicismo y le preguntaba a él, si hoy tú mueres, ¿dónde pasarías tu eternidad? Y él dice, mira, estoy en proceso, todavía no he alcanzado, todavía me falta mucho que hacer para llegar a un punto de la sanidad, y yo le decía, esa es la diferencia, le decía, porque la religión lo único que te va a hacer es enseñar que tienes que hacer una serie de cosas para ver, ni siquiera te va a decir, ok, ahora sí, eres salvo, no, sino espérate, porque si no, no habría ese camino, ¿no? Hacia ¿se acuerdan cómo le llama la Iglesia Católica? El purgatorio. Ese camino en donde de un lugar a otro tiene que pasar por medio de las oraciones, y por eso es que tienen que hacer misas, ¿no? Y cada mes, cada año y cada tiempo. Esa es la mentira de Satanás. Y la gente, tristemente en algunas partes, en medio de cristianos que todavía siguen practicando o estando de acuerdo con estas prácticas. Pero tienes que romper con todo eso. Tenemos que romper con todo eso, porque eso no es lo que enseña el Evangelio. Y Pablo le está diciendo a Pedro, en otras palabras, tu práctica es contrario a lo que enseña el Evangelio. Hermanos, si nosotros observamos en nuestra vida alguna práctica que es contraria al Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Romper con ello, alejarnos, cortar. Hermano, lo que las religiones le van a decir a usted es lo que debe hacer para ser salvo, mientras que el cristianismo le anuncia a Cristo y le va a decir, Cristo lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada, Cristo ya pagó el precio de tu pecado. Pero el hecho de que tú no tengas que pagar algo no significa que alguien no pagó. Hay que distinguir esto. El hecho de que tú no tengas que pagar unas vacaciones que ganaste no significa que no costaron. Alguien tuvo que pagarlo. El hecho de que tú no hayas comprado de repente una laptop, o una tablet, y alguien te haya dicho, toma, esto es tuyo, no significa que no haya costado. No, a veces los hijos dicen, esto es mío, ¿no? ¿Y cuánto te costó? Nada. Pero a veces no saben valorar el costo, el precio, lo que costó a otra persona, porque cree, y peor cuando somos padres y no enseñamos a nuestros hijos que las cosas tienen un valor, un sacrificio, que de repente es desprenderse de algo para entregar algo. Entonces, Pablo lo que está diciendo a Pedro es que, hermanos, en otras palabras, el judaísmo no podía salvar a nadie.
Las obras de la ley del judaísmo no podía salvar ni a judíos y mucho menos a gentiles. ¿Por qué entonces volvemos a los viejos rudimentos? ¿Por qué volvemos a inducir a los gentiles a prácticas que jamás lograron salvarnos a nosotros siendo judíos? ¿Por qué, ¿Por qué, Pedro? ¿Qué estás haciendo, Pedro? Esa es la exhortación de Pablo a Pedro. Pero también hay algo más que decir a ustedes, hermanos. El hecho de que Cristo sea un regalo de parte de Dios al hombre no significa que yo puedo recibir a Cristo con las manos llenas. Y hay mucha gente, y lo voy a ilustrar de esta manera, hay mucha gente que hace esto. Mira, yo guardo mis sacramentos con una mano y con la otra recibo a Cristo, y camino junto con las dos. Voy a tomar este ejemplo porque he estado allí cerquita en esta semana y le decía a mi primo, si tú tienes que ir al cielo y encontrarte con Dios, o mejor dicho, si tú tuvieras que encontrarte con Dios y preguntarle por qué, o Dios te preguntara por qué debo dejarte entrar en el cielo, en mi reino, ¿qué le responderías? Y él me dijo, porque debo creer en Él, debo arrepentir, debo pedirle perdón y debo, porque Cristo murió por mis pecados, por esto, por esto. Y yo le escuchaba 3 argumentos, 3 verdades que, oye, enseña la Biblia. Pero hermano, al otro lado en la conversación estaban sus sacramentos. Hermano, Pablo va a decir esto: no puedes tener a Cristo como parte de tu fórmula de salvación. No puedes. Cristo no debe ser un elemento en la fórmula de la salvación. Cristo es la única y suficiente fórmula para ser salvo. No es Cristo más mis obras, mi religión, mis sacramentos, mi buena moral, mi obediencia a mis padres, mi buen comportamiento. No. Y si tú estás pensando todavía esto y estás diciendo, sí, yo he creído en Jesús, pero no es suficiente, yo tengo que ser buen hijo, por ejemplo. Yo tengo que ser buen hijo. Yo tengo que ser buen esposo, yo tengo que ser buena esposa, yo tengo que ser buen padre, no tengo que hacer daño a nadie para poder entrar en el reino de los cielos. Estás haciendo igual que estos hombres, confiando en alguien más que Cristo. Y Pablo está atacando entonces las obras de la ley de estos judaizantes que a Cristo le habían puesto un más al costado. Cristo más la ley. Igual salvación. ¿Te das cuenta? ¿Qué era Cristo en realidad para estos? Era parte de la fórmula y no era la fórmula. Cuando el Evangelio de gracia le añadimos algo, inmediatamente mutilamos a Cristo. Hermano, cuando yo al Evangelio que estoy predicando, al Evangelio que he entendido de una salvación por gracia, le añado algo más, estoy mutilando inmediatamente la obra redentora de Cristo Jesús, la obra sustitutoria de Cristo Jesús en mi vida. Y esto es lo que hacen las religiones, hermanos, mutilan a Cristo. Y tú puedes decir, pero está bien, mira, creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados, aceptar
la forma que quieras de llamarle o ponerle, pero si tú a eso le aumentas sacramentos, oraciones, obras, buena moral, religiosidad, estás mutilando a Cristo. Y lamentablemente muchas iglesias predican el evangelio bien, pero al mismo tiempo mutilan a Cristo porque le añaden más cosas a Cristo. Y hay muchas personas que llegan a un entendimiento de lo que hizo Cristo, y cuando ya el evangelio está, parece que en lugar de un punto le ponen una coma. Pero también esto y esto. Y el evangelio se desvirtúa. Versículo 17 en la NBI dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna. Claro, Pablo lo que está diciendo es cuando nosotros buscamos ser justificados, ¿por quién? No por la ley, sino por Cristo. ¿Qué vamos a darnos? ¿En qué punto vamos o qué es lo que vamos a llegar a entender de parte de nosotros? ¿Qué dice allí? ¿Que somos qué? Pecadores. Hermano, cuando tú confías en las obras, al hacer las obras, todas las obras, ¿qué dices? ¿Qué llegas a decir? Como el joven rico, ¿no? Que se acercó a Jesús y le dijo: tienes que hacer todo eso, Señor. Yo lo he hecho. Yo soy el que ha cumplido toda la ley. No hay ni una sola que no haya cumplido. Soy perfecto. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él dijo: no, Señor, mi corazón ama el dinero y no está dispuesto a amarte a ti por encima del dinero. Te das cuenta con el evangelio de la gracia, cuando no quieres soltar nada, que tu corazón ama tu religión, tu corazón ama tus obras, tu corazón ama cualquier otra cosa, pero no quiere amar a Cristo verdaderamente. Hermano, Pablo le dice a Pedro en su argumento, versículo 17, que al ser justificados en Cristo, nos encontramos a nosotros mismos como pecadores, viles pecadores. Y por eso decimos, hermanos, que nadie puede venir a Cristo genuinamente si no ve su condición primero, si no ve hacia adentro y dice: yo soy un vil pecador. Hermanos, si tú sigues creyendo que no has ofendido a nadie o no has ofendido tanto a Dios, que hay gente que ofende más que tú a Dios, entonces no sé de qué has sido salvo. ¿De qué habrás sido salvo? Porque si tú no ves tu miserable condición, tú no puedes ver la grandeza de la gracia de Dios. Versículo 17 al final dice: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No. Cristo murió en razón del pecado. Y acá ya introducimos un poco a lo que debemos hablar acerca de cómo Cristo, hermanos, murió no solamente en favor de nosotros,
no solo Cristo murió como ofrenda por el pecado, Cristo también murió en sustitución por el pecador. ¿Qué significa esto? Porque la gente solo cree la primera parte o entiende la primera parte. Cristo es el sacrificio por mi pecado. Sí, Cristo pagó ahí en la cruz el pecado, todos mis pecados. Perfecto. Pero también debes entender que tú y yo, por la ley, merecemos ¿qué cosa? La muerte. La muerte. Pero Cristo murió bajo la ley porque la ley lo sentenció a muerte a Cristo para que tú y yo ya no seamos muertos. Y esto tiene que ver con sustitución. Cristo murió en lugar nuestro. En nuestro lugar. Y Pablo le dice, utiliza esto. ¿Que Pedro no sabía acaso esto? Clase quizás de apóstola, ¿no? O número 1, ¿no? Pero es necesario para Pablo utilizar este argumento del Evangelio, de la sustitución, juntamente con la justificación, para que Pedro entendiera que la acción de él no estaba siendo coherente con la predicación del Evangelio. Cuando volver a las prácticas, hermanos, y vamos al versículo 18, volver a las prácticas judaicas, habiendo sido salvos por la gracia, es volver a la condición de transgresor. Y eso es lo que cierra ahí en su argumento Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Todo esto es parte, ¿no?, de lo que va construyendo el apóstol Pablo, y él va diciendo, mira, en primer lugar, la ley nunca salvó a nadie. La ley no salva ni a judíos ni a gentiles. La ley, cuando nosotros somos justificados también por Cristo, nosotros estamos reconociendo que somos pecadores. Versículo 18 ahora lo que dice es, cuando nosotros volvemos a las cosas antiguas, que eran las obras de la ley, nosotros nos hacemos transgresores, pecadores. Volver entonces, por eso decimos que volver a las prácticas judaicas, habiendo sido salvos por la gracia, es prácticamente volver a la transgresión, a la condición de transgresor de la que fuimos rescatados. Versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y esto es lo que veníamos diciendo, hermanos. Pablo se había jactado en el tiempo antiguo ¿de qué? De que él era, si alguna vez recuerdas estas palabras de Pablo, judío, fariseo de fariseos. ¿Qué más dice Pablo? Él obediente al pie de la letra ¿de qué? De la ley. Maestro y aún discípulo del gran maestro Gamaliel. Posiblemente Pablo hubiera llegado a ser el futuro sumo sacerdote. Pero miren, lo que antes se jactaba en la ley, Pablo dice, Pedro, yo que podría volver a la ley, si yo vuelvo a las obras de la ley, me vuelvo en un transgresor. Y versículo 19, porque yo por la ley, ¿qué es lo que produce al final la ley? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por la ley lo único que voy a encontrar es la
muerte. Yo por la obra de la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermanos, nada de lo que yo pueda hacer en la ley va a lograr alcanzar un peldaño del cielo. Nada, nada. Y Pablo es rotundo y dice, ¿sabe por qué? Porque la ley tiene como fin mostrar la condición del hombre, únicamente eso. La ley lo único que hace es mostrarte a ti y a mí que somos terribles pecadores, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la justicia de Dios. La ley al final concluye en muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley mata, no salva a nadie. Y esa podría ser una conclusión de Pablo a Pedro. La ley lo único que va a hacer a las personas es matarla en su condición de pecador. Pero jamás la ley va a poder salvar a nadie. Finalmente, entonces, el versículo muy conocido en medio de este contexto dice así, versículo 20, he sido crucificado con... A ver, Cristo murió en función a ¿qué? A la ley, hemos dicho hace un momento. Cristo murió en función a la ley. Entonces fíjate lo que Pablo está diciendo. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la ley. No, por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo está diciendo, miren, yo todo el tiempo viví en la ley. Y la ley lo único que hizo en mí es matarme. Mató a Cristo. La ley mató a Cristo porque la ley decía que el pecador merece la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La ley, Cristo murió conforme a la ley. Luego, entonces, Pablo ha crucificado todo lo que antes él creía en el judaísmo en Cristo, para vivir su vida únicamente por la fe en Jesucristo. Hay algo, escuchaba a un predicador decir esto, este ejemplo. Un joven le preguntó a un pastor un día, pastor, ¿usted todos los días se crucifica? Y el pastor le dijo, no. ¿Y tú? Sí, estoy intentando crucificar todos los días mi carne, mi pecado. Y el pastor le dijo, el pastor le llega a decir la conclusión, le dice, ¿sabes por qué yo no me crucifico a mí todos los días? Porque ya hubo uno que se crucificó en mi lugar, Cristo Jesús. Y lo que yo hice es morir en Cristo. En Cristo morí, para que ahora todos los días yo pueda vivir a Cristo. Yo no necesito crucificarme o hacer penitencias en mi vida todos los días por el pecado. Yo lo que necesito es entender que cuando creí en Cristo, fui muerto en Cristo. Pero cuando Cristo resucitó, yo he resucitado con Cristo para ahora vivir cada día en Cristo. Hermano, hay muchos creyentes que viven afligidos todos los días, depresivos, y cada día hacen como si fuera una flagelación por su pecado. Mi pecado. Ayer se celebraba Santa Rosa de Lima, ¿no? La patrona, decían, ¿no?
Y cuando tú investigas un poquito acerca de la historia de ella se caracterizó por hacer penitencias o por vivir una vida en flagelación. Parece que hay muchas Santa Rosas en la iglesia, ¿no? Ay, pobre de mí. Ay, sí, es que esto. Ay. Hermanos, con Cristo, Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Hace cuánto? 2000 años atrás ya fue crucificado Cristo. 2000 años atrás ya fue crucificado Cristo. Entonces Pablo dice, ahora vivo por la fe. Hermano, usted entra a una relación con Cristo por la fe y usted vive la vida cristiana por la fe y usted tiene la esperanza de estar en el cielo por la fe. Ya no viva más crucificándose, afligiéndose. Viva la vida que Cristo vino a traerle. La vida en Cristo, hermano. Y Pablo está diciendo, mira, yo no tengo, Pedro, que volver a los viejos rudimentos. Yo no tengo que volver a las prácticas antiguas. Yo no tengo que volver a las obras de la ley, porque Cristo ya sentenció la ley. Ya dio por final, ya mató. Ya Cristo fue el sacrificio de la ley para que ahora yo viva en una libertad. Pero no confundamos, porque a veces hacemos eso, siempre queremos llevarlo por nuestro lado, ¿no? Libertad no es sinónimo de hago lo que quiero. Esa es la canción, ¿no? Esa es la canción del mundo, soy soltera y hago lo que quiero. Y a veces parece que eso lo asocian con libertad cristiana. No, libertad cristiana, ya lo hemos mencionado, no es hacer lo que yo quiero, vivir a mi manera. La libertad cristiana es rendir mi voluntad ¿a quién? A Cristo. Esa es la libertad, esa es la verdadera libertad cristiana, que ahora yo vivo para Cristo y lo hago con amor y lo hago con disposición y lo hago no como si fuera una carga. Ay, yo no puedo ir a las fiestas que me invitan mis amigos porque soy un cristiano, pobre de mí. No, hermano, no, hermana. Ay, yo no puedo ir con mis amigos al cine porque... yo no puedo ir con esa gente a tal lugar afligido. Santa Rosos también, ¿no? Hermano, me preguntaban a mí, yo les he contado varias veces, me decían, ¿fumas? No. ¿Tomas? No. ¿Vas a fiestas? No. ¿Tienes enamoradas? No. No sé, ¿haces esto? No. Entonces, ¿qué eres? ¿Un marciano? ¿Cómo te diviertes? Decía, ¿no? ¿Cómo te diviertes? Y el mundo reduce la diversión a las cosas que hemos entendido equivocadamente. Eso es diversión. Entonces, mira, al mundo ha capturado tanto el corazón de los jóvenes que le dice que si tú no haces esto, no te estás divirtiendo. Y hay muchos cristianos que dicen y dejan a sus hijos divertirse un poquito más. Y le dice, yo quiero que se divierta mi hijo, sal con eso, sal con ellos, haz lo que ellos te llevan a hacer, con tal, tú con cuidadito nada más. Y hemos asociado que la verdadera diversión y libertad es hacer lo que yo quiero mientras soy soltero, ¿no? Porque ya cuando te cases te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Pero no es así. No es así, ¿sí? La verdadera libertad es someter mi voluntad a la voluntad de Cristo. Jóvenes, diversión no es hacer lo que tus amigos hacen. Diversión es poder
recrearte con quienes aman a Dios. Dice, ¿qué dijo el salmista? Compañero soy yo de los que te temen. Entonces, podemos hacer, tenemos libertad. Vayamos a un campamento, vayamos a jugar fútbol, vayamos a jugar vóley, no sé si les gusta a las mujeres, vayamos a, no sé, a un lugar. Pero dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que si tú estás allí frente a una cerveza y dices, voy a glorificarte a Dios, no es congruente. Tus prácticas tienen que glorificar a Dios. Y si hay algo que yo estoy haciendo que no glorifica a Dios, no lo hago. No lo hago. Luego Pablo entonces dice, Cristo ha crucificado la ley. ¿Para qué vivir en la ley? ¿Para qué, hermanos? Si Cristo ya crucificó, fue crucificado por la ley y ha crucificado la ley. Al hacer yo una observación nuevamente de la ley e imponer a la iglesia a cosas que fueron en la ley, hermano, lo que estoy haciendo es llevar a la iglesia a la esclavitud. Y por eso concluye el versículo 21, Pablo: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en... Hermanos, para Pablo, las obras de la ley fueron ya crucificadas en Cristo. Y ahora la ley está muerta para vivir únicamente por la fe en Cristo. Tú y yo hemos llegado a entender eso. Pablo crucificó la ley donde su confianza en el pasado estaba. Pablo confiaba en la ley, él ya la crucificó para poner su fe en Cristo y vivir en su gracia, porque es el lugar seguro. Hay muchos que siguen confiando en su religión, hay muchos que siguen confiando en sus obras, pero tú y yo lo que debemos hacer es venir a Cristo por la fe, entendiendo que todo eso ya fue crucificado hace 2000 años, en Cristo. Ya no tienes que vivir en lo que fue crucificado en Cristo. No vuelvas lo voy a graficar así: vamos a la cruz, pero no para humillarnos, vamos a la cruz para sacar estas acciones, estas obras, esto también, el Shabbat. Y comenzamos a sacar de la cruz lo que ya ha sido crucificado en la cruz. Vivir volviendo a la observación de prácticas judaicas es desechar a Jesucristo, el único que entregó su vida por nosotros. Pablo espera que esta reprensión produzca arrepentimiento en el corazón de los Gálatas. Y Dios quiera que si nosotros nos hallamos envueltos en obras, además de Jesucristo, desechemos todo lo que hemos agregado a la fórmula, porque eso sería despreciar y decir en vano murió Cristo. Pablo viene enseñando entonces que nadie, judíos ni gentiles, pueden ser salvos por las obras de la ley. La ley, hermanos, sentencia al hombre a muerte, y fue en esa ley que Cristo murió para hacernos libres de la condenación de la ley, porque la ley vino para demostrar que nuestros pecados solo nos podían separar de Dios. Pero Cristo no solo murió como una ofrenda por nuestros pecados, Él murió en sustitución por nosotros, para que por la fe en Él vivamos también en Él. Hermanos, por la fe en Él entramos a una relación con el Padre, pero también por la fe debemos vivir esta vida cristiana. Si tendríamos que resumir
¿En qué debemos vivir, hermanos, tú y yo? Es en la fe del Hijo de Dios. Cerro con algunos versículos que, Luisito, ¿me puedes ayudar ahí? Gálatas 3:13. Romanos 5:6. Gálatas 3:13. ¿Lo tienes? Que dice Romanos 5:6, va buscando. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Fíjate lo que estamos viniendo a hablar más adelante en la misma carta de Pablo, que llega a concluir Pablo. Cristo nos rescató ¿de dónde? Porque la ley que hace, hermano, nunca te olvides, la ley mata. Y Cristo nos rescató de la muerte al hacerse ¿qué? Maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un... Cristo se colgó, o Cristo fue colgado en un madero, sometiéndose a la ley por nosotros, para librarnos de la ley. Pero también Romanos 5:6 y 2 de Corintios 5:14 va buscando. Mira lo que dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿qué hace la ley, hermanos? ¿Te acuerdas hace un momento que dije? La ley mata, pero también la ley muestra que nosotros somos culpables, pecadores, culpables. La ley nos muestra que tú y yo somos culpables. Y mira, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, ¿quién vino? Cristo murió por los impíos. Cristo fue el sustituto por ti, o de ti y de mí. Cristo tomó tu lugar y el mío. Cristo, bajo la ley, fue condenado a muerte en lugar de ti y de mí. Porque tú y yo somos, o estamos bajo esa palabra que se describe ahí al final, impíos. Tú y yo somos impíos, o hemos sido impíos, hasta que Cristo vino a nuestras vidas. ¿Qué más? Segunda de Corintios 5:14 y Primera de Pedro 3:18. El amor de Cristo, y ya vamos viendo el desenlace y lo que debemos hacer. Mira, si el amor de Cristo, o el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, esa palabra es importante, y por consiguiente todos, casi me caí, y por consiguiente todos, Cristo, al morir en una cruz como el sustituto, todos los que creen en Cristo, los que vienen a Cristo por la fe, mueren también con Él. ¿No te resuena lo que hace un momento dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Es lo que Pablo lo va a decir en 2 de Corintios 5:14. Pero también Pedro, el apóstol que fue exhortado en esta condición, en ese momento, por haber sido hipócrita, mira lo que nos escribe posteriormente, guiado por el Espíritu Santo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. Pedrito, ¿lo entendiste bien? Sí, la ley, queridos hermanos, era una vida absurda. Cualquier cosa que no sea Cristo es una vida absurda. A veces pensamos, mira lo que yo hago, mira mis sueños, pero quiero que entiendas que cualquier cosa que no sea una vida en Cristo es una vida absurda. No tiene sentido, no tiene dirección, no tiene propósito, y puedes buscarle con muchos estudios propósito a tu vida, pero seguirá siendo absurdo, porque la vida sin Cristo es absurda. ¿Qué más dice en la versión NBI? Que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas como el oro o la plata, versículo siguiente, sino con ¿qué? Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y sí, hermano, tu vida y mi vida sin Cristo es absurda. Tu vida en las religiones, puedes pasearte, porque mira, hablando otra vez de este primo, me decía, y Dios quiera que lo podamos tener en un momento aquí escuchando la palabra de Dios, pero me decía, es como que he buscado en tantas parroquias a tantos padres y estoy en proceso, todavía no he llegado a sanarme, pero he escuchado de otro grupo que se mueve de otra manera y más fuerte, y quizás ahí sí, ustedes son así. No, yo le dije, no, le dije. Y le dije esto, tú puedes seguir buscando en innumerables religiones, pero lo que tú buscas jamás lo vas a encontrar en todos esos lugares, porque la única solución, el único remedio, la única fórmula es Cristo Jesús. Hermanos, tú puedes seguir viviendo una vida absurda fuera de Cristo, hasta que entiendas que Cristo fue ese cordero sin mancha y su sangre es el precio que fue pagado en la cruz del Calvario, para que ya no vivas más esa vida absurda, esa vida sin sentido, esa vida sin dirección, esa vida sin esperanza. La ley puede ser tu confianza, o Cristo puede ser tu confianza. Tus obras pueden ser tu confianza o Cristo puede ser tu confianza. Tu religión puede ser tu confianza o Cristo puede ser tu confianza. Pero pasó porque siempre contra Cristo, porque Cristo es la única forma, el único medio, el único sacrificio para ser salvo. Y Pablo lo deja bien en claro a la iglesia de Galacia. Miren, muchachos, si ustedes abandonan este mensaje glorioso de una fe por gracia, de una fe en Jesucristo y de una salvación por gracia, ustedes están menospreciando la muerte de Cristo. Ahora los Gálatas tienen que tomar una decisión. ¿En dónde va a estar su confianza? La iglesia tiene que tomar una decisión. ¿En qué vamos a confiar? ¿En nuestra buena obras? ¿En nuestra buena moral? ¿En que somos mejores que otros? ¿En qué vamos a confiar? Yo te animo a que tu confianza ahora, en una autoevaluación, pueda llegar a una conclusión. Yo confío en Cristo, en el único sustituto, en la única ofrenda por mis pecados. Yo confío en Cristo, nada más que en Cristo. Entonces, podrás responder a esta pregunta correctamente. ¿Estás confiando en algo más que Cristo? No vuelvas a los viejos rudimentos. ¿Cómo puedes tú, que estás confiando en Cristo, modelar un carácter consecuente al Evangelio? ¿Cómo tú, que estás confiando en Cristo, puedes ahora modelar a otros en medio del entorno en donde te mueves, en medio de tu familia, un carácter consecuente con el Evangelio? Hermanos, si en medio de tu familia tú cedes a las prácticas mundanas, no estás modelando el Evangelio de la gracia.
Si en medio de tus amigos tú cedes a las prácticas de los amigos, no estás modelando el Evangelio, no estás modelando el carácter del Evangelio. ¿Cómo entonces cada uno en su contexto en el que vive, en el que se mueve cada día, cómo va a modelar el carácter del Evangelio, consecuente con el Evangelio en su entorno, en su familia, en su lugar de estudio, en su casa? Vamos a cerrar este tiempo de oración. Cierra tus ojos, mira tu rostro. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver la humildad de Pedro, aunque no lo dice este texto. Pero cuando nosotros observamos pasajes más adelante y la vida de este hombre, nos damos cuenta que oyó la reprensión y decidió abrazar y no poner en juego la gracia de Cristo Jesús. Por eso que en su carta, en primera y segunda de Pedro, podemos observar plagado allí el Evangelio de la gracia, mostrándonos el único sacrificio perfecto, la sangre de Cristo. Padre, gracias porque en su humildad Él pudo aceptar la reprensión, ser corregido, aún siendo un hombre, digamos, con una posición alta. Yo te pido, cuanto más nosotros, que quizás somos hombres y mujeres que somos parte de esta iglesia y seguimos creciendo, madurando en la vida cristiana, pero a veces el orgullo, quizás la incomodidad que puede ser el escuchar la reprensión, no nos deje aceptar cuando nos corrigen. Pero te pido, Señor, hoy que tu iglesia tenga un corazón humilde, manso, dispuesto a ser exhortado y animado. Y si hasta este momento tú no has escuchado una reprensión, no es porque seas perfecto, es porque no te has dispuesto a vivir en esa dinámica como iglesia de someterte a un pastorado en tu vida o de un liderazgo espiritual para confrontarte con el pecado. Y quiero decirte que si lo haces, vas a decidir para bien. Porque el fin de todos nosotros es que seamos perfeccionados y que seamos llevados a la medida de la estatura del varón de Cristo. Señor, tú trabaja en el corazón de tu iglesia para que aprenda a oír la reprensión, la corrección, y de esa manera estimularnos los unos a los otros en el crecimiento, en la edificación mutua. Señor, gracias por tu palabra y dejamos en tus manos todo lo que resta de este día para glorificar tu nombre. Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.